Bienvenida, bienvenido a Estudio con Podcasts. Hoy nos adentramos en un área crucial de la Constitución española. Vamos a hablar de las garantías de nuestros derechos y libertades fundamentales. Efectivamente. Nos centraremos hoy en el capítulo cuarto del título 1. En concreto, vamos a analizar los artículos 53 y 54. La idea es, leer textualmente cada punto en orden, y después, desgranar un poco qué significan, cuál es su alcance. Exacto. Queremos entender cómo la Constitución protege, en la práctica, esos derechos que primero declara. Pues sí, porque estos dos artículos son, digamos, el motor. Son lo que convierten las declaraciones de derechos del título 1 en algo tangible, algo defendible. Ajá. Son los mecanismos que aseguran que no se queden solo en el papel, no. Establecen cómo se protegen frente a los poderes públicos y qué herramientas tenemos los ciudadanos. Perfecto, pues vamos al lío. Empecemos directamente con el artículo 53. Voy a leer el primer punto textualmente. Dice así. 1. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1a. Bien, este primer punto, ya sienta unas bases muy importantes. Lo primero, y yo diría que lo más potente, es esa frase inicial. Vinculan a todos los poderes públicos. A todos, sin excepción. A todos. O sea, esto significa que nadie está por encima. Ni el gobierno, ni el parlamento, ni los jueces, ni la administración local o autonómica. Todos tienen que respetarlos. No es una opción, es una obligación directa. Entiendo. Es una vinculación total. No pueden decir, esto a mí no me aplica. Exacto. Y luego habla de la regulación solo por ley. ¿Qué implica eso? Pues esa es la segunda gran garantía, la reserva de ley. Significa que únicamente una norma con rango de ley, aprobada por las Cortes Generales, puede regular cómo ejercemos esos derechos fundamentales. Los del capítulo 2 te refieres. Vida, libertad, igualdad. Esos mismos, los más importantes. Esto impide que normas de rango inferior como un reglamento, un decreto del gobierno, una orden ministerial, puedan limitar o condicionar estos derechos. Es como un blindaje democrático, ¿sabes? Claro, asegura que cualquier regulación importante pase por el Parlamento. Tiene sentido. Y menciona también que esa ley debe respetar el contenido esencial. ¿Eso suena? Fundamental. Lo es absolutamente crucial. El concepto de contenido esencial es la salvaguarda final. Es lo que impide que el legislador, aunque sea por ley, regule un derecho de tal forma que lo desnaturalice. Que lo vacíe por dentro, digamos. Exacto. Que lo deje sin sustancia, que lo haga impracticable. Es como decir, puedes regular el cómo, el marco, pero no puedes tocar el núcleo duro, lo irreductible del derecho. Ya. Determinar dónde está ese límite en cada derecho, eso ya es más complejo, y a menudo acaba decidiéndolo el Tribunal Constitucional. Es como el ADN del derecho, ¿no? Que no se puede alterar hasta hacerlo irreconocible. ¿Vale? Y la última parte remite al artículo 161.1a. ¿Qué conexión es esa? Pues esa remisión conecta directamente la protección de estos derechos con el control de constitucionalidad. El 161.1a es el que regula el recurso de inconstitucionalidad. Ajá. Por tanto, si una ley se pasa de frenada y vulnera ese contenido esencial de un derecho fundamental, pues puede ser declarada inconstitucional y expulsada del ordenamiento. Cierra el círculo de protección a nivel de leyes. 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo 2 ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Vale. Si el punto 1 se centraba más en la obligación de los poderes y el control de las leyes, este segundo punto, aquí el protagonista es el ciudadano. Es la garantía judicial por excelencia para los derechos más importantes. ¿A qué derechos se refiere exactamente? Menciona el 14 y la sección primera. Sí, se refiere específicamente al artículo 14, el de igualdad ante la ley, y a la sección primera del capítulo 2. Ahí está el núcleo duro.
derecho a la vida, integridad física, libertad ideológica, religiosa, de expresión, reunión, asociación, los fundamentales de verdad. Vale. Para estos, cualquier ciudadano puede ir a los tribunales ordinarios, un juzgado de primera instancia, por ejemplo, si cree que se los han vulnerado. ¿Y el procedimiento tiene algo especial? No. Dice preferencia y sumariedad. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues eso es vital. No es un juicio normal y corriente. Preferencia significa que estos casos tienen prioridad absoluta. El juzgado tiene que dejarlos delante de otros asuntos. Tienen que ir primero. Exacto. Y sumariedad quiere decir que el procedimiento tiene que ser rápido, ágil, sin trámites que lo alarguen innecesariamente. La idea es que si te vulneran un derecho fundamental, la respuesta judicial tiene que ser urgente para ser efectiva. No puede esperar meses o años. Entendido. Una vía rápida y prioritaria en los juzgados de siempre. ¿Y si eso no funciona o no es suficiente? Ahí entra el recurso de amparo, ¿no? Correcto. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional es como la última bala, el último cartucho. Se usa cuando ya has agotado toda la vía judicial ordinaria, has recurrido todo lo recurrible ante los tribunales superiores y sigues pensando que un poder público, ojo, una sentencia, un acto administrativo, no una ley directamente, ha violado uno de estos derechos fundamentales. Es una garantía extra, pero subsidiaria, ¿no? Después de intentarlo todo en la vía normal. Eso es. Extraordinaria y subsidiaria. Y hace una mención específica a la objeción de conciencia del artículo 30. ¿Por qué? Sí, bueno, simplemente para subrayar que ese derecho concreto, aunque esté fuera de la sección primera, también tiene esta protección reforzada. También se puede defender en última instancia mediante el recurso de amparo. Muy bien. Entonces tenemos la protección de las leyes del punto 1 y la protección judicial reforzada con vía preferente y amparo del punto 2 para ese núcleo duro de derechos. A ver qué dice el tercer punto del 53. Lectura textual. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. A ver, aquí cambiamos un poco el enfoque. Este punto se refiere a otro tipo de preceptos de la Constitución, los que están en el capítulo 3 del título 1. Son los llamados principios rectores de la política social y económica. Hablamos de cosas como la salud, la vivienda, el medio ambiente, la cultura, la protección de la familia, consumidores, ese tipo de cosas. Exacto. Esas directrices generales. ¿Y cuál es la diferencia fundamental en cómo se protegen estos principios respecto a los derechos que acabamos de ver? Pues la palabra clave aquí es informarán. Estos principios no son derechos que tú puedas exigir directamente ante un juez de la misma manera que, por ejemplo, la libertad de expresión. Ajá. Su función principal es, orientar, inspirar, marcar el camino que deben seguir las leyes, las decisiones de los jueces y las políticas del gobierno y la administración. Son como mandatos, como órdenes, al legislador y a la administración para que actúen para conseguir esos objetivos sociales y económicos. Entonces, si entiendo bien, yo no puedo ir a un juez y exigir directamente que el Estado me dé una vivienda digna basándome solo en el principio que está en la Constitución. ¿Es así? Exactamente. Fíjate en la segunda frase. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Vale. Esto significa que para poder exigirlos ante un tribunal necesitas que haya una ley específica que los concrete, que diga cómo se aplica ese principio, qué derechos y obligaciones crea. Sin esa ley de desarrollo, su valor es más bien programático, una guía para la acción política, pero no un derecho que el ciudadano pueda reclamar directamente por sí solo. Entendido. Tienen una fuerza jurídica diferente. Son más una orientación política fundamental que un derecho que puedas reclamar ya mismo. Es una diferencia importante para entender cómo funciona todo esto. Sin duda, marca una jerarquía clara en la protección. Máxima protección y exigibilidad directa para los derechos fundamentales del capítulo 2 y el artículo 14, y una protección, digamos indirecta, condicionada a que haya leyes, para los principios rectores del capítulo 3. Aunque, ojo, su valor como mandato a los poderes públicos sigue siendo muy importante. Perfecto. Con esto creo que hemos desgranado bien el artículo 53 y sus 3 niveles de garantía. Pasamos ahora al artículo 54, que nos presenta una figura institucional bastante conocida. Leo textualmente el artículo completo. Artículo 54.
Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Pues sí, el artículo 54 añade otra capa de protección, una garantía ya no judicial, sino institucional, el Defensor del Pueblo. Si el 53 se centraba en las garantías de las leyes y de los tribunales, el 54 crea un órgano específico para velar por los derechos frente a la Administración. Y lo define como alto comisionado de las Cortes Generales. ¿Eso qué significa en la práctica? Su independencia. Exacto, eso es clave. Significa que no depende del gobierno, sino del Parlamento, de las Cortes Generales, Congreso y Senado, que son quienes lo eligen. Esto le da una independencia fundamental respecto a la administración pública, que es justo a quien tiene que supervisar. Su legitimidad viene del Parlamento, de la representación popular. Y su función es la defensa de los derechos comprendidos en este título. Se refiere a todos los del título primero. También a los principios rectores. A todos, sí. A todos los del título primero. Eso incluye tanto los derechos fundamentales pata negra del capítulo segundo como los principios rectores del capítulo tercero que acabamos de ver. Su campo de actuación es muy amplio. O sea, que puede intervenir por temas de salud o vivienda, no solo por libertad de expresión. Correcto. Y no solo actúa cuando un ciudadano presenta una queja formal, también puede investigar por iniciativa propia, de oficio. ¿Y cómo ejerce esa defensa? ¿Qué puede hacer? Pues el artículo dice que podrá supervisar la actividad de la Administración. Esto quiere decir que puede investigar quejas de ciudadanos sobre posibles abusos, errores, retrasos, mal funcionamiento, de cualquier órgano administrativo. Ministerios, ayuntamientos, organismos públicos, cualquiera. Cualquiera. Puede pedir documentos, hacer inspecciones en oficinas y sobre todo puede hacer recomendaciones y advertencias a la Administración para que corrija lo que está mal hecho. Es como un ojo vigilante y una voz crítica, pero independiente. Una especie de auditor de derechos frente a la Administración, pero sin poder sancionador directo, ¿no? Más bien de persuasión y de poner en evidencia. Eso es. Su fuerza reside en su autoridad, en su independencia y en la publicidad de sus informes. Y debe dar cuenta a las Cortes Generales. Exacto. No actúa por libre. Rinde cuentas ante el Parlamento. Presenta informes periódicos, normalmente uno general cada año, y también puede hacer informes especiales sobre temas concretos. Ahí detalla las quejas, las investigaciones, qué ha hecho la Administración y qué recomienda él. Funciona entonces como un mecanismo de control del Parlamento sobre la Administración, pero centrado en los derechos. Exactamente. Un control parlamentario indirecto pero muy efectivo sobre cómo la Administración trata a los ciudadanos en su día a día en relación con sus derechos. Además, se necesita una ley orgánica para regularlo. Eso también indica su importancia, ¿verdad? Cierto. Que la Constitución exija ley orgánica, que necesita una mayoría cualificada, una mayoría absoluta en el Congreso para aprobarse, demuestra la relevancia que le dieron los constituyentes. Querían un gran consenso para crear esta figura. Es una pieza clave del sistema. Bien, pues creo que hemos cubierto los dos artículos con bastante detalle. Si intentamos resumir la esencia, ¿qué idea principal nos llevamos de este análisis de los artículos 53 y 54? Pues yo diría que nos llevamos la idea de que la Constitución española no se queda solo en declarar derechos bonitos, sino que construye un sistema de garantías bastante completo, aunque con diferentes niveles de intensidad. Ajá. El artículo 53 establece las garantías, digamos, normativas, vinculación de todos, reserva de ley, contenido esencial, y las garantías judiciales, esa vía preferente y sumaria para los derechos clave y el recurso de amparo como última tabla de salvación, y diferencia muy bien la fuerza de los derechos fundamentales respecto a los principios rectores. Y el artículo 54 le suma una garantía institucional específica, el Defensor del Pueblo. Una figura independiente del Gobierno que responde ante el Parlamento y cuya misión es vigilar a la Administración en su respeto a todos los derechos del título 1. Exactamente. Son como dos pilares que buscan que los derechos sean efectivos, que sean reales. El 53 se enfoca en que las leyes los respeten y que tengamos herramientas en los tribunales para defenderlos. Y el 54 añade esa vigilancia constante sobre cómo actúa la Administración día a día. Eso es. Juntos intentan cerrar el círculo para que los derechos y libertades no sean solo palabras, sino una realidad tangible y bien protegida en nuestro sistema.
Queda claro el diseño. Son, como decías al principio, los mecanismos que dan músculo a las libertades constitucionales. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perdértelo.